solo hay una sola iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, conforme a las Escrituras, ver, hermanos, si la iglesia que nosotros, ¿verdad?, estamos sirviendo tiene la fotografía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que voy a ver, sin mayor preámbulo, quiero invitarlos a que leamos una escritura en Efesios 2:11, vamos a leer hasta el 20. Dice: reconciliación por medio de la cruz. Efesios 2, del 11 al 20. En el nombre del Señor Jesucristo, si lo tenemos, mis hermanos. Efesios 2:11 dice: reconciliación por medio de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hasta ahí, mis hermanos, puede tomar asiento, ¿verdad? Son las 8:20, vamos primeramente al Señor, 8:40, ¿verdad? 20 minutos nada más. De los hermanos que ensayan, dije, les voy a robar 10 minutos nada más. Hermanos, ¿verdad? Quisiera que estuviéramos, ¿verdad? Esta es como una célula de aprendizaje. Yo veo que en las células hay unas células que están estudiando, ¿verdad? Y tratan de darle un discernimiento profundo a lo que se está estudiando, ¿verdad? Y espero que todos estemos en ese sentir, hermanos, porque mi objetivo es que todos conozcamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? No quiero que ninguno diga, ¿verdad?, porque me dijeron o dicen, ¿verdad? Porque la palabra dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a un abismo, ¿verdad? Entonces no hay mayor, ¿verdad?, luz que la Escritura. Vemos en este pasaje, hermanos, ¿verdad?, que dice que nosotros hemos sido reconciliados, ¿verdad? De dos pueblos, dice el Señor, hizo uno, un solo pueblo, ¿verdad? Así que ya no vemos, ¿verdad? Por el Señor dijo que no habían judíos, no habían griegos, ¿verdad? No habían gentiles, no habían esclavos, sino que todos éramos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ¿verdad? Nosotros cuando venimos y nos damos cuenta, en cualquier calle usted va manejando, ve que hay muchas iglesias en el mundo. Y muchas veces, hermanos, uno dice, ¿verdad? He oído de muchas personas que piensan que es lo mismo ir a cualquier iglesia, ¿verdad? Uno dice, yo les decía el domingo, nosotros no soy Dios yo para decirle a quién se va a salvar o quién no se va a salvar. Eso el Señor lo sabe. Pero conforme a las Escrituras nosotros podemos identificarlo, ¿verdad? Y ver qué es lo que creemos y por qué creemos. Primeramente, hermanos, nosotros le ponemos nombres a las iglesias, ¿verdad? Esta se llama el Gran Yo Soy, porque nosotros sabemos que en la zarza el Señor, ¿verdad?, se identificó con Moisés y le dijo, con este nombre yo quiero que libertes mi pueblo, ¿verdad? Le dijo el Gran Yo Soy. Eso quiere decir el existente, el que siempre es, ¿verdad? Esa es una frase que el Señor le dijo, no le dio este es un nombre, ¿verdad? El Gran Yo Soy solamente indica, ¿verdad?, a quién apunta, al Creador, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad?, el existente.
Así que el Señor, ¿verdad?, comenzó a libertar con este nombre al pueblo, al faraón. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos y se da cuenta usted en otro lugar, ¿verdad? Yo no sé cómo se llaman, diferentes lugares, según el nombre, ¿verdad?, que quieran poner. Pero lo cierto, hermanos, que cuando hablamos de la iglesia del Señor, ¿verdad?, y buscamos en la Escritura, solo vemos que hay una sola iglesia en el Señor. Y es la iglesia primitiva, ¿verdad? Desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal pie del ángulo Jesucristo mismo. Cuando habla de los profetas, hermanos, sabe usted, ¿verdad?, que habla de todos los patriarcas fueron profetas, ¿verdad? David se considera profeta. Moisés, ¿verdad?, un profeta, escribió el libro de Génesis, Moisés, y en los tiempos de Moisés, ¿verdad?, Moisés es nuevo para lo que había pasado el Génesis, tiempos, pero como Moisés comienza a relatar el libro de Génesis. Usted lee el libro de Génesis, fue Moisés, ¿verdad?, quien lo escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco. Entonces, hermanos, todos ellos apuntaban a algo, apuntaban, ¿verdad?, a un Salvador. ¿Quién es Salvador? Jesucristo. Jesucristo mismo, ¿verdad?, anunció en San Juan 5:43, si no estoy mal. Él dijo a los fariseos, ¿verdad?, les dijo, si ustedes creyeran a los escritos de Moisés, me creerían a mí, porque él de mí escribió. Entonces, pero vemos Moisés escribió, ¿verdad?, solo refiriéndose a Jehová. Pero Jesús está diciendo que Moisés, de quien escribía, era de él, ¿verdad? Apuntaba el nacimiento, hermanos, ¿verdad? Si vemos todos los profetas, comienza usted desde Génesis, está apuntándole, ¿verdad?, a un Salvador. Está apuntando al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Dios con nosotros, ¿verdad? No está diciendo el Señor, ¿verdad? En muchas ocasiones habla de una manera, dice que Él va a enviar, el enviado, pero también dice, yo mismo que hablo, estaré presente, ¿verdad? Isaías 52:6 dice, ¿verdad? Por esta causa mi pueblo en aquel tiempo, ¿verdad?, conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo, yo estaré presente. Entonces, hermano, las escrituras son para que nosotros las estudiemos y busquemos a darle, ¿verdad?, al entendimiento que Dios quiere. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque muchas veces hemos predicado y nosotros dijimos que tan importante es un versículo, tan importante, hermanos, hasta las separaciones, ¿verdad?, de las comas, de los puntos. Y Jesucristo dijo que ni una coma, ¿verdad?, pasará de lo que está escrito aquí sin que no sea cumplido. Entonces, si el Señor Jesucristo le pone tanta importancia a una coma, ¿cómo nosotros vamos a ignorar capítulos completos, versículos completos, ¿verdad?, donde apunta al Mesías? Entonces, hermanos, cuando nosotros hemos leído este pasaje que leímos, da a entender que dice que si usted quiere fundar su fe, ¿verdad?, no la puede fundar en lo que su abuelita le ha comentado, no le puede fundar en lo que usted quiere pensar, ¿verdad?, sino que tiene que fundarla conforme a las Escrituras. Y la Escritura dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad?, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Entonces, los profetas son los que señalaban la venida de Cristo. Los apóstoles son los hombres que Jesucristo mismo escogió, ¿verdad? Entonces, estos hombres que Él escogió, si usted busca, ¿verdad?, la historia de la iglesia, en estos hombres fue que el Señor Jesucristo fundó la iglesia, ¿verdad? Fue a ellos que le encargó. Entonces, si algo nosotros muchas veces, cosas que no entendemos, en ese momento, cuando Jesucristo dio mandamientos, ninguno de nosotros estaba ahí. Los únicos que estaban frente a Jesús eran los apóstoles. Entonces, no tenemos ninguna duda que toda palabra que el Señor habló, la habló con ese grupo selectivo, ¿verdad? Dice cuando le dijo a Pedro, ¿verdad?, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos dicen que eres Jeremías, otros, algunos de los profetas, ¿verdad?, que ha venido, otros Juan el Bautista. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué le dijo Simón Pedro? ¿Verdad? Tú eres, le dijo, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, ¿verdad?, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad?, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le dijo una confesión, Pedro, y le dice al Señor inmediatamente, y sobre esta roca
Yo edificaré la iglesia ¿de quién? Mi iglesia, porque la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ahí está el punto para nosotros, ¿verdad? Ver directamente a quién el Señor estaba encomendando para levantar su iglesia. Cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, le estaba diciendo sobre la verdad que tú me acabas de confesar ahorita. Sobre esa verdad se va a levantar este cimiento. Por eso que dice, edificado sobre el fundamento, los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sabe qué es la piedra del ángulo? La primera piedra que se pone, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo cuando alguien edifica su casa sobre la arena? Que se puede caer. Pero ¿qué dice cuando usted edifica su casa sobre la roca, verdad? Los beneficios que llevamos. Entonces, hermanos, muchas veces, créalo, desde que yo era niño, comenzaba a indagar y hablar con muchas personas. Y cuando llegamos a estos temas, hermanos, ¿verdad? Yo mismo había muchas dudas en mí que no entendía. Y yo decía, cuando yo acepte al Señor, yo quiero a la iglesia verdadera. Yo quiero una iglesia, ¿verdad?, donde vea que todas las personas se llevan bien. Donde vea que nadie ande peleando. Yo quiero una iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia que yo conocía, iban varios familiares míos. Y como yo los conocía a los familiares, dije, no, para ser como mis tíos, mejor estoy bien aquí afuera. Entonces, yo muchas veces criticaba eso porque yo quería ir a una iglesia perfecta. Pero muchas veces, hermanos, ¿verdad? Alguien me dijo desde que uno pone un pie en un lugar, la hace imperfecta. Entonces, eso fue un problema para mí, porque yo iba, ¿verdad? Visitaba la iglesia católica y miraba lo que hacían y no compartía muchas cosas. Iba a otra iglesia y tampoco yo, ¿verdad?, sentía que en cuál iglesia Dios quería tenerme a mí. Entonces, hermano, fue una lucha, ¿verdad?, pidiéndole al Señor dirección y dirección. Hasta que una vez dije yo, ¿verdad?, voy a indagar en las Escrituras. Entonces comencé a ver y veo que en la Escritura le apunta una iglesia, la iglesia primitiva. Aquí viene el punto. Yo no estoy diciendo, pues nosotros estamos en la iglesia primitiva. No. Por eso le dije, la iglesia es como una fotografía que usted anda buscando a alguien. Y si esa fotografía no se parece, entonces no es esa, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuál es la iglesia primitiva, hermanos? Primero tenemos un punto a nuestro favor. La iglesia primitiva es la iglesia que Jesucristo levantó, ¿verdad? Ahora, segundo punto, ¿quién le dio continuidad a la iglesia primitiva? Los apóstoles. ¿Desde qué tiempo podemos pensar nosotros que la iglesia primitiva, hermanos, comenzó, ¿verdad?, a surgir? No podemos decir el año cero, porque Jesucristo vino, ¿verdad?, en el año cero. Y Jesucristo, ¿verdad?, duró 30 años, que estuvo, como quien dice, alejado del ministerio. A los 30 años Jesucristo comenzó el ministerio, ¿verdad? Entonces, Jesucristo anduvo 3 años y medio aproximadamente evangelizando. Entonces, la iglesia debió haber comenzado, ¿verdad?, como por decirlo, del año 34, por decirlo así, o 33 y medio, ¿verdad? Desde que Cristo se va y deja a los apóstoles, viene el Espíritu Santo sobre ellos y entonces comienzan a cumplir el mandamiento. Comienzan, ¿verdad?, a evangelizar, la gente se convertía, hermanos, llegaban, ¿verdad?, milagros, sanidades y todo, y prodigios. Nosotros vemos tantas cosas hermosas que la iglesia hacía. Dice que había una comunidad, ¿verdad?, unidos. Entonces, nos vamos dando cuenta entonces que la iglesia primitiva comienza, por decirlo así, el año 33 y medio, y se mantiene en un apogeo fuerte, por decirlo, hasta como el año 90 o quizás al 100. Porque si nosotros vemos, y el año, ¿verdad?, 60, ¿verdad?, vino la persecución tremenda sobre la iglesia y quisieron eliminar la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? No la iglesia del gran yo soy, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva. La buscaron a eliminar. Y, ¿verdad?, vemos, hermanos, la persecución. Dice que Nerón fue, ¿verdad?, un personaje bastante malvado. Hizo cosas grandes, hermanos, de completamente deshacer lo que era, ¿verdad?, el evangelio. Él no quería que se anunciara a Jesucristo. Aunque nosotros sabemos que cuando Cristo, ¿verdad?, andaba anunciando, ya habían religiones. Estaban las sectas, ¿verdad?, de los fariseos, saduceos, de los herodianos, hermanos, escribas. Había mucha gente ya que se oponía a la verdadera
iglesia. Entonces, hermanos, hubo una persecución tan tremenda, pero algo que me quiero, yo en esta hora, que quiero que ustedes, ¿verdad?, piense, medite en eso que le digo, porque vamos a seguir dando estudios, dando enseñanzas sobre este tema, ¿verdad?, hasta que más o menos nosotros tengamos un conocimiento pleno en lo que la iglesia primitiva. Algo, hermano, quiero decirles, como digo, no estaba ninguno de nosotros ahí. Sí estamos en oración, ¿verdad? En San Juan 17, Jesucristo hizo una oración y oraba a Jesucristo por sus discípulos. Oiga bien, le dijo, ¿verdad? Yo quiero que a ellos me los guardes, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad?, sean protegidos y que también aquellos que han de creer por la palabra de ellos en mí. Entonces, ahí estamos nosotros en una oración de Cristo Jesús. Así que déle mente, hermanos, que quienes llegaron a esa etapa del año 90, por decirlo así, fue la iglesia primitiva de los apóstoles, ¿verdad? Fueron esos hombres valientes que nosotros ahora anhelamos y nosotros decimos, yo quiero ser como Pablo y ser como Pedro, y verdad, hay muchas cosas. Son a esos hombres que nosotros decimos, ¿verdad?, que queremos seguir. Así que estos hombres, hermanos, son la clave para que nosotros demos cuenta si la iglesia terminó o la iglesia, ¿verdad?, siguió o ya no siguió. Aparentemente la iglesia, hermanos, según la vamos estudiando más adelante, vamos a dar cuenta que como que prácticamente la apagaron. Y se quedó como, ¿verdad?, un momento que vino un emperador que puso una religión y usted tenía que adorar, le gustara o no le gustara. Y allí no se oía hablar que usted, iglesia del nombre, no se oía hablar, ¿verdad?, de diferentes denominaciones, sino que hubo una imposición que usted tenía que aceptar eso. Pero no vamos a llegar, ¿verdad?, hasta allí. Solo quiero dejar bases en esta hora. Y quiero, ¿verdad?, también a compartir en Gálatas, porque voy a querer que estos versículos, no estoy en una verdad que me gustaría que los leyéramos y que buscáramos a profundizar en ellos. Y que no solamente lo que lo estoy diciendo aquí, sino que en su casa estudie, compruebe si quiere usted después, ¿verdad?, vaya buscando, porque como le digo, no quiero yo venir a decir lo que yo quiero, sino lo que me interesa conforme a las escrituras que nosotros entendemos, porque yo quisiera que todos habláramos un mismo lenguaje, que todos tengamos una misma manera de pensar en lo que se refiere, ¿verdad?, a lo que es la iglesia del Señor. De ahí en las cosas de nosotros no importa, nosotros tenemos que tener muchos gustos diferentes, pero en las cosas del Señor no podemos estar en pensamientos divididos. En Gálatas 1:6 dice, no hay otro evangelio. O sea, vuelvo a decirle, una sola iglesia, un solo evangelio, ¿verdad? Dice, estoy maravillados, es el apóstol Pablo aquí, hermanos, como líder de los hombres, ¿verdad?, conocidos como los apóstolos. Estoy maravillado, dice, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga el apóstol Pablo dice, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este que está hablando es el apóstol Pablo. Ahora mi pregunta es, ¿verdad?, ¿de qué evangelio está hablando el apóstol Pablo? ¿Verdad? Está hablando del evangelio de Jesucristo, el que Jesucristo había anunciado. Exacto. Pero está diciendo él, ¿verdad?, que si otro trae otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado. Ok, Pablo venía con una instrucción de Jesucristo, ¿verdad? No era otro, no era Gamaliel que lo había instruido, a pesar que él fue a pie de Gamaliel, pero una instrucción de Jesucristo. Entonces, él estaba hablando, ¿verdad?, el evangelio de Cristo. Y había personas, ¿verdad?, como dice el hermano Miguel, que se habían apartado del Señor Jesucristo, del que los había llamado, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, anunciaban un evangelio diferente. Ahora, el apóstol Pablo, como les digo yo, era un hombre, ¿verdad?, entrenado y conocía al Señor Jesús. Ahora, cuando Pablo llegaba a cualquier sinagoga, ¿de qué evangelio Pablo hablaba?
o cómo Pablo, ¿verdad?, presentaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso tenemos que nosotros darle seguimiento, cómo él presentaba a Cristo Jesús, qué es lo que él creía, porque Pablo también antes, ¿verdad?, tenía diferente manera de pensar. Pablo era un perseguidor de Jesucristo. Y verdad, y tanto no conocemos la historia de Pablo, pero fue el Señor Jesucristo quien se le apareció en el camino, ¿verdad? Y le dijo, porque instrumento me eres tú, ¿verdad?, para dar mi palabra sobre reyes y sobre gobernantes. Entonces, hermanos, hasta aquí, ¿verdad? Yo no sé si con la explicación estamos bien o los dejamos más confundidos, ¿verdad? Espero no confundirles, ¿verdad? Y quiero leer otro pasaje más. Está en Efesios también. Efesios 4. Solo estos 3 pasajes vamos a leer, hermanos, y ya terminamos. 4 del 1 al 13. Dice la unidad del Espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo por los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Verdad? Este pasaje, hermanos, como le digo, bien bonito, porque da a entender, ¿verdad?, que el mismo dice que descendió es el mismo que subió. ¿Verdad? También habla, hermanos, que dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Verdad? Habla puntos bien específicos, hermanos, donde no creo yo, ¿verdad?, que no debería haber ninguna confusión entre nosotros. No debería de haber, como quien dice, ¿verdad?, decir una cosa y después decir otra cosa y pensar que es la misma cosa. Yo pienso que Pablo no confundía a nadie. Yo pienso que él hablaba claramente lo que creía del Señor, lo que quería que la gente, ¿verdad?, entendiera. Y yo pienso que nosotros también tenemos que ver de esa misma manera. Como les digo, esto no es que queremos nosotros defender, ¿verdad?, nada. La doctrina del Señor tiene que predicarse tal como es, ¿verdad? Nosotros tenemos que entenderla tal como el Señor la dejó, como los apóstoles la predicaron. Porque si no, yo no entiendo cómo muchas personas niegan muchas cosas de los apóstoles, pero a la hora de predicar sí predican de los apóstoles. Pero si los apóstoles se equivocaron en algo, ¿por qué predican de los apóstoles? ¿Por qué predicará usted de alguien que se equivocó? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos el fundamento, dice, ¿verdad?, en los profetas, en los apóstoles, pero la principal piedra es Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿verdad?, nosotros con mucho decimos, seguimos, ¿verdad?, a Jesucristo y creemos que Dios, ¿verdad?, encomendó a estos hombres para llevarlos la guía de la iglesia primitiva. Esta es la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, la iglesia que esos hombres, y nosotros tenemos que seguir ahora cómo esos hombres hablaban, cómo esos hombres enseñaban, qué es lo que ellos instruían. No podemos decir por qué nosotros hacer cosas diferentes a lo que los hombres hacían. Si estamos buscando la foto, como les digo, tenemos que ir apegados a lo mismo que los apóstoles hacían, ¿verdad? Ahora, hermano, podemos estar en la iglesia perfecta, en la iglesia correcta, ¿verdad? En la iglesia que el Señor quiere. Pero si nosotros no andamos conforme a los pasos del Señor, no importa que estemos en el lugar, ¿verdad?, indicado, de la misma manera cuando Cristo venga,
así se va a quedar también, ¿verdad? No importa que esté en el lugar, ¿verdad? Mire Judas, pues, estaba en el lugar correcto, pero se quedó porque hizo cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces, pero es importante llegar ahí. Es importante tener conocimiento, no solamente, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, no, me parece lo mismo esto y lo otro, no es lo mismo. Tenemos que estudiar. Si el Señor dice que una coma es tan importante, ¿cómo nosotros vamos a saltar versículos completos? ¿Cómo nosotros decimos que conocemos a Jesús y hablamos de manera diferente? ¿Verdad? No es lo mismo, hermanos, una cosa con la otra. Cuando, ¿verdad? Si el Señor vino y dio una revelación a cada uno de nosotros, hermanos, es para que esta revelación también nosotros la llevemos a otros y a otros. Pero si nosotros no tenemos esa revelación y pensamos que todo es igual, ¿qué vamos a hablar afuera? Vamos a ir a confundir a mucha gente afuera. Algo importante, hermanos, el Señor Jesucristo no mandó a los apóstoles, ¿verdad? Primero fueron discípulos. Y para ser discípulos estuvieron 3 años estudiando discipulado. Esta es una enseñanza, hermanos, ¿verdad? Que todo nuevo que viene a la casa de Dios tiene que llenarse primero la palabra de Dios bien, para entonces, conociendo al Señor, poder hablar del Señor que conocemos. Pero no podemos hablar de alguien que no conocemos, ¿verdad? Tenemos que conocerlo bien. Y para eso, hermanos, están, ¿verdad?, las enseñanzas, está la Escritura, para que nosotros podamos profundizar. Yo les invito, hermanos, sé que no todos estamos leyendo la palabra del Señor. Los invito a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Los invito, como le digo, hemos leído 3 pasajes. Yo me gustaría que esos 3 pasajes los practicáramos, los estudiáramos y tratáramos de entenderlos. No me entiende porque por lo que yo, no, mi deber como pastor de la iglesia, ¿verdad?, es nutrir la iglesia, es darle las armas a usted. ¿Para qué? No para pelear con su hermano, sino para pelear contra las huéspedes afuera, ¿verdad? Contra espíritus malos, hermanos, que se van a oponer. Entre nosotros no es la lucha, sino, ¿verdad? Va a venir espíritus de engaño que van a querer dañar a los hermanos y nosotros tenemos que estar firmes en el fundamento. ¿Sabe por qué? Dice que el anticristo, cuando él venga, va a venir con prodigios y milagros. Así que si muchos de nosotros estamos esperando milagros y prodigios, yo pienso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque quien va a venir haciendo grandes milagros es el anticristo. Y Cristo dijo, yo vine en nombre de mi Padre y a mí no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a este van a recibir. Así que mis hermanos, ¿verdad? Pongámonos de pie. Como les dije, solo era una enseñanza. Me pasé 5 minutos, les pido disculpas, ¿verdad?, a los hermanos que van a ensayar. Pero como les digo, mi propósito, gracias, es, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, caminemos viendo al blanco perfecto. El blanco se llama Jesucristo. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que ofreció